cuando el pueblo de Israel, por causa del pecado, porque el pueblo era el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fue un pueblo muy duro de obedecer, de entender a Dios, de cumplir con lo que Dios le mandaba hacer, de seguir a Dios sin mirar atrás, sin mirar lo que dejaron. Al pueblo le costó. Y si somos lectores de la palabra, podemos ver que era tanto el pecado, la idolatría que había en ellos. Ellos venían arrastrando con esa idolatría cuando en el tiempo que ellos estuvieron esclavizados, cuando estuvieron esclavos. Ellos tomaron todo eso de idolatría, de adoración a los ídolos, y lo practicaban. Entonces el Señor en un momento tomó una decisión y Él dijo: voy a hacer que no se acuerden ni siquiera de quién soy yo. Voy a hacer que olviden mi nombre. No me van a recordar, porque el pueblo estaba tan sumergido en lo suyo que Dios se cansó. Y qué feo que es, o qué feo sería si el Señor hiciera eso con nosotros en estos tiempos. En estos tiempos tan difíciles para muchos de los que estamos aquí, para muchos de los que están afuera. En estos tiempos de angustia, de tristeza, de dolor. Tiempos donde debemos de soportar como hijos de Dios y de estar bien despiertos y bien atentos, porque todo lo que se ha venido hasta ahora no ha sido nada bueno o nada favorable para la humanidad. Y si nosotros creemos que esto en algún momento y en algún tiempo se va a mejorar, a todos aquellos que leen la palabra de Dios saben bien que esto nunca más se va a mejorar. Cada vez se va a ir empeorando y nosotros tenemos que ir resistiendo. Es la única manera de poder seguir de pie. Entonces, hasta que el Señor envía un libertador, ¿verdad? Y ese es Moisés. Y Moisés le dijo: ¿y qué voy a decir? ¿Quién eres tú si ni siquiera se acuerdan de ti, no se acuerdan, no saben tu nombre? Y el Señor le dijo: dile que yo soy el gran yo soy. Y recuerdan cuando el apóstol trajo la palabra, donde Moisés comenzó a caminar con el pueblo, y en el desierto había una carpa que se llamaba la carpa del encuentro. ¿Recuerdan esa palabra, verdad? Y que lo que leíamos en el versículo que el apóstol estaba leyendo decía que el que quisiera pedir algo debería ir a la carpa del encuentro y pedirle a Dios ahí y tener una comunión dentro de esa carpa, ¿verdad? Y así fue pasando el tiempo, pero sabemos que el pueblo de Israel seguía haciendo lo que le parecía. Y hay algo que a mí siempre me sorprende y que me sorprende, que lo que dice la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que está sucediendo en estos tiempos ya sucedió conforme dice la Biblia. En otras generaciones pasadas. Y estamos viviendo en el siglo XX, XXI, XXII, no sé.
Y seguimos viendo y seguimos haciendo como pueblo de Dios exactamente lo mismo. Entonces la palabra de Dios vuelve como a repetirse. Y vos muchas veces podés estar leyendo la Biblia y decir, pero a ver, si todo lo que está sucediendo ahora lo dice la Biblia, el pueblo de Israel pasó por ahí. La palabra que yo estoy hablando hoy la titulé, tiene que haber un rompimiento en cada uno de nosotros. ¿Y cuántos recuerdan que Dios le dijo a Moisés que tenían que tener un lugar, tenía que haber un lugar donde se debían de encontrar con el Señor? ¿Y cuántos recuerdan que el rey David quería hacer el templo del Señor, de Dios? ¿Y Dios qué le dijo? Que no. Al que le voy a permitir va a ser a tu hijo, Salomón. Y todos sabemos de qué manera fue las indicaciones, el diseño que Dios le fue dando para que hubiera un lugar santísimo, para que el Dios mismo pudiera descender y habitar en ese lugar. Y todos sabemos que había 2 lugares y que estaba dividido con un velo. ¿Recuerdan, verdad? Aquellos que leen la Biblia. Y dice que había un lugar donde, que ya lo vamos a estar leyendo, donde solamente entraba el sumo sacerdote para hacer el sacrificio por el pecado del pueblo que había cometido ignorando ese pecado, no sabiendo que había pecado delante de Dios. Entonces tomaban la sangre del sacrificio de los animales y lo llevaban a ese lugar, pero solamente se hacía una sola vez al año. Y solamente el jefe, vamos a decirlo así para que ustedes puedan entender, de los sacerdotes entraba una sola vez al año. Y en ese lugar estaba la presencia de Dios. Estaba Dios mismo en ese lugar. Y mientras yo adoraba a Dios, el Señor me dijo, hay un velo que se tiene que romper. Pero sabemos que la palabra de Dios nos declara que cuando Jesucristo murió, ese velo se rompió, ¿verdad? Si no hubiese sido por esa sangre preciosa de su Hijo amado, fue esa sangre preciosa, poderosa, que el Padre aceptó y dijo, nunca más se hará de esta manera, sino que vendrán a mí a través de Jesucristo. Sino que la presencia del Espíritu Santo, que pudiéramos, todos los que estamos aquí en estos tiempos, después que Jesucristo murió y resucitó, podemos entrar al lugar santísimo. A causa de esa muerte, a causa de esa sangre preciosa. Amén. Pero ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Que a veces siento que cuando quiero entrar
en la adoración y sentir la presencia de Dios, o cuando estoy en la casa del Señor que se está dando la palabra, que estamos adorando, que estamos ensaltando el nombre de Dios, cuando quiero entrar a ese lugar santísimo, siento que me choqué con una pared. Y así como vine, así me voy. Me voy con más carga, con más angustia, porque no pude romper para poder entrar a la presencia de Dios. Para que pueda existir un rompimiento en nuestra dimensión humana, tenemos que conseguirlo en la dimensión espiritual. Y de eso voy a hablar. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos como pastores, como líderes, como a todos aquellos que le servimos a Dios, a todos aquellos que venimos a la casa de Dios para adorar, para escuchar su palabra, como matrimonio, como familia, como individuo. Debemos entender que hay algo que nosotros mismos hemos puesto entre Dios y nosotros. ¿Por qué no podemos ver la manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué no podemos ver la manifestación de los milagros, de lo sobrenatural? ¿Por qué no podemos llorar de gozo delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no podemos salir transformados por la gloria de Dios? ¿Por qué no podemos ser ungidos? Que esa unción venga a cada una de nuestras vidas y los yugos sean podridos. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Porque estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos la palabra dice que todo estaría mal. Amada iglesia, también la palabra dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se movería y llenaría toda carne de su presencia. Y mientras yo adoraba a Dios y adoraba a Dios ahí como podía, el Señor me decía: ¿sabes cuánto han puesto un velo entre ellos y mi presencia? ¿Sabes cuántos? Por cosas que han sucedido en sus vidas, por cosas porque han puesto en primer lugar en sus vidas. Y esa presencia mi presencia no puede fluir. Quiero que vayamos a Hebreo capítulo 9. Voy a estar leyendo la TLA, capítulo 9, verso 1. Y dice así: en el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa donde se ponían los panes
apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto, que estaba totalmente cubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrenda y sacrificio en el culto. Y en el libro de Mateo, en Hebreo, en el capítulo que estuvimos leyendo, era lo que yo les estaba hablando a un principio. Pero quiero que vayamos a Mateo, capítulo 27, verso 50. Y dice: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos. De arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue el suceso más grande vivido en la humanidad. La crucifixión y muerte. Y es que el velo del templo de Jerusalén se rompió en dos, significando dos momentos en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Literalmente, cuando Jesús murió, el velo se fragmentó. Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Qué hermoso. Y leyendo, investigando un poco con respecto al velo, los estudiadores, los que estudian historia, los que investigan, dice que el velo tenía de espesor 10 centímetros. De espesor la tela. Ese velo que estaba cubriendo la habitación del lugar santísimo tenía 10 centímetros de espesor. Dice que ni atándolos de la punta a un caballo podrían rasgarlo. Si hubiera 2 caballos tirando de cada punta, ni aún así, con la fuerza de esos 2 animales, podía que se abriera. Y el significado de esos 10 centímetros de espesor
significaba el pecado del pueblo. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiene de espesor el velo que nosotros hemos puesto entre Dios, entre la presencia de Dios y en nuestra familia, en nuestras vidas? ¿Cuánto tiene de espesor ese velo que hemos puesto entre nuestras vidas y la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas que no nos salen? ¿Cuántas cosas que nos están apartando de esa presencia, de ese lugar santísimo, de esa intimidad? ¿Cuántas cosas son que no nos permiten llegar a la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelos y deseos que nos están apartando, que nos está impidiendo llegar a ese lugar santísimo? Nuestra mente, en vez de estar en la presencia de Dios, está en la dificultad y está en el problema, en la circunstancia. Nuestra mente, en vez de estar en lo que la palabra de Dios nos está hablando, en vez de estar con Dios, en escudriñar la palabra, en decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus planes para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de mí? Están en cosas que nos separan de la presencia de Dios. Hay una palabra que el Señor siempre viene a mi corazón y me habla con esa palabra. Que no debemos de estar imitando o anhelando las cosas de este mundo. Ah, Señor, pero yo quiero el mejor carro. Ah, Señor, pero yo quiero la mejor casa. Ah, Señor, pero yo quiero la mejor ropa. Ah, Señor, pero yo quiero tal cosa. Y no nos damos cuenta de lo que nos va separando, lo que nos va alejando de la presencia de Dios, de nuestra intimidad con Dios. Yo creo que con lo que está sucediendo en estos tiempos y lo que va a venir aún más, que todo eso que está en la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver lo que dice su palabra y guiarnos por su palabra, no lo tenemos en cuenta.
los deleites de este mundo, los deseos de nuestra carne, puede más. Para muchos puede más de lo que Dios tiene para mi vida. De la gloria de Dios que quiere derramar sobre cada uno de nuestras vidas, de nuestra familia. Puede más. Mujeres, despertemos. A veces yo me sorprendo y mucho y me pregunto y le pregunto al Señor, Señor, ¿no escuchan tu voz? Espíritu Santo, ¿no están atentos o atentas a lo que tú quieres? De la manera que debemos caminar. Si cuando nosotros le conocimos a Jesús, no le dijimos a Jesús, ven, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo te acepto, gobierna sobre mí. ¿Verdad? ¿O esa parte no la dijeron? ¿No la dijeron muchos? Porque si no la dijeron, entonces déjeme decirle que si usted no aceptó a Jesucristo y le dijo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como mi Redentor. Si usted nunca dijo, reconozco que he pecado contra ti, pero ahora quiero ser tu hijo. Ahora quiero que tú me salves. Ahora quiero que tú gobiernes en mí. Gloria a Dios. Hay tantas cosas que yo no puedo ver como humano, que no puedo saber, pero Dios sí. Dios sí. La transición de rotura del velo fue de arriba a abajo. Es decir, podemos interpretar que para que exista un rompimiento en nuestra dimensión humana, tenemos que conseguirlo en la dimensión espiritual. Allí, en nuestro secreto con Dios, con nuestra puerta cerrada, lograremos lo imaginable, lo imposible, hasta lo que nunca creímos poder hacer. Cuando una persona está delante de la presencia de Dios, todo es transformado, todo pensamiento es cambiado. Nuestro corazón de piedra, Dios lo cambia por uno de carne. La palabra de Dios nos habla y nos dice de Pablo. ¿Cuántos recuerdan a Pablo? Cuando yo se los voy a buscar. En Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 17. Vamos a leer del 17.
Dice, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venía hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que pueda ver de nuevo y para que reciba el Espíritu Santo. Al instante, escuche y vea bien. ¿Qué dice ahí? En el verso 18. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Algo duro, como escamas del pescado, cayeron de sus ojos y él pudo ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, algo increíble, sobrenatural, comienza a suceder en nuestras vidas. Y cuando vieron que estuvimos leyendo que el Señor, que Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas, ¿verdad? Que vimos eso, que cuando Jesucristo murió, el velo se rajó. Entonces Dios dijo, no voy a morar más en un templo hecho por manos humanas. Entonces, este lugar, ¿qué lo que es? Un templo, un lugar donde nosotros venimos a congregarnos, porque la palabra de Dios dice que el Señor escogió un lugar para que pudiéramos venir a congregarnos, ¿verdad? Ahora digo yo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿En el templo o en nosotros? ¿Dónde está la presencia de Dios? En nosotros. ¿Dónde debe estar la presencia de Dios? En tu vida, en tu corazón. Porque si tú vienes a la casa de Dios, donde Dios habla, donde podemos adorar a Dios, donde presentamos nuestra adoración delante de la presencia de Dios, si no sentiste nada, es porque la presencia de Dios está faltando en tu vida y en tu corazón. Nada tiene que ver la iglesia, el templo. Oh, fui a la iglesia y estaba frío, no se sintió la presencia de Dios. Oh, fui a la iglesia y me vine más cargada, más perturbado, porque no estaba ahí la presencia de Dios. Porque muchas veces nos atrevemos y decimos, porque Dios no era el que estaba hablando, sino eran palabras de hombre, de mujer. Mas déjame decirte que la presencia de Dios tiene que estar en ti. La presencia del Espíritu Santo tiene que fluir en ti. Y todo lo que tiene que suceder aquí es por ti, es por la presencia, la unción, la gloria, la manifestación de Él en ti, iglesia. Por eso tiene que haber un rompimiento en estos tiempos. Tiene que haber un rompimiento en ti para que algo suceda en lo espiritual, para que algo comience a marchar en lo espiritual, en ti, no en este edificio, sino en ti, en el lugar santísimo. Rompe ese velo que te impide sentir la presencia de Dios. Ponte de pie, amada iglesia.
Usamaya Shika Rabais. La presencia de Dios es tan hermosa. La presencia de Dios es la única que llena el vacío de tu corazón. La presencia de Dios es el que te consuela. La presencia de Dios es el que te anima a seguir adelante en medio de la dificultad. El que te sostiene cuando tú estás cayendo. Usabaya Shikamai. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para ir detrás de las costumbres mundanas. Rompe con lo que te está impidiendo venir a Él. Porque Él lo hizo ya. Pero solo tú has puesto eso. Has puesto ese velo. ¿Cómo puedes ser tan indiferente a su presencia? Oh Espíritu Santo, saca la ceguera de nuestros ojos. Yo cuando estoy en la presencia de Dios, créame, que yo siento que viene Él y me sostiene y me abraza. Y yo le digo, Señor, yo no me quiero ir de tu presencia. No quiero dejarte, Señor. No me importa qué tenga que hacer. Solo quiero estar contigo. Solo quiero mirarte a ti. Solo quiero verte a ti, Papá Dios. Usabaya Shikamais. Usabaya Shikamais. Usibirisamais. Él quiere cambiarlo todo. Tiene que declararlo con tus labios. No importa quién esté a tu lado. Voy a adorar. Usabaya Shikamais. Voy a adorar. Voy a adorar. Sí, Señor. Sé que algo sucederá. Cuando tú adoras, algo voy sucede. A adorar. Voy a adorar. Voy a adorar. Sé que algo sucederá. Deja que eso suceda en tu corazón. La presencia divina. Sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá. Sí, Señor. Va a suceder. Sucederá. Va a haber un rompimiento. Sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar. Voy a clamar. Voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar. Sí, Señor. Voy a clamar. Voy a clamar. Sé que algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá. Levanta una alabanza
Levanta tu alabanza. algo sucederá. Levanta tu alabanza. Levanta Una alabanza verdadera. encima del problema. En medio de la dificultad. Levanta una alabanza. Y deja que eso suceda sobre ti. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sí, Señor. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Ven aquí, iglesia. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Yo sé que hay muchos que quieren que algo suceda, que quieren que el Espíritu Santo haga que eso que tiene que suceder sea. Yo sé que te hallaré, si te llamo me responderás. Adórale. Si a ti clamo sé que me abrirás. Algo sucederá. Él está aquí. Cosas que ojo no han visto. Sí, Señor. Cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá. Algo sucederá. Rompe, Señor. Sucederá, Sucederá ese rompimiento. En el nombre de Jesús. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Si tu confianza está en Él, si tú le crees a Él, ven al altar y adórale. Y dile, yo sé que algo va a suceder, Señor. Tu presencia, tu espíritu que está aquí, va a hacer ese rompimiento en mí. Va a hacer ese rompimiento en mi familia, en mis hijos. Yo sé que eso va a suceder. Créele a Dios.